Hola, vamos a ver las soluciones de los ejercicios de repaso de esta primera evaluación finales. El primero nos dice que escogemos rodeando la acción correcta o rellena huecos con las palabras adecuadas para que la siguiente frase sea correcta o tenga sentido. Por lo tanto, la primera es la definición de las propiedades características de la materia. Por lo tanto, una propiedad característica no la tiene cualquier materia y tiene un valor fijo. ¿Vale? Estas propiedades características son las que nos caracterizan la materia, son las que nos la diferencian unas de otras. Por ejemplo, la densidad. Una piedra tiene diferente densidad que otra piedra o de un mineral diferente. El agua tiene diferentes densidades, si es pura o si es salada, etcétera, etcétera. En cambio, una propiedad general es aquella que tiene toda la materia y coge cualquier valor y no se puede diferenciar la materia por esta propiedad. Por ejemplo, el color amarillo. Yo tengo una piedra amarilla, tengo un papel amarillo, por ser amarillo no me lo diferencia. Lo mismo la masa. Puedo tener 1 kilogramo de hierro encima de una balanza y 1 kilogramo de paja encima de la misma balanza y no sé si es paja o es hierro, solo sé que tiene una masa de 1 kilogramo. La siguiente es la diferencia entre teoría y modelo. Bien, las teorías son aquellas leyes que se pueden demostrar en el laboratorio. Por lo tanto, aquí hay dos respuestas. La teoría se puede reproducir en el laboratorio, sería la primera respuesta. La teoría se puede demostrar en el laboratorio, ya que puede ser un experimento donde se recopilan los datos y por lo tanto predecir el futuro. Y los modelos son aquellos que no se pueden reproducir en el laboratorio. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Yo no puedo saber que Marte va a estar en cierto punto de la bóveda celeste hasta que llegue ahí. No se puede reproducir en el laboratorio el movimiento planetario, por ejemplo. Lo siguiente es la definición del punto de ebullición, que es la temperatura a la que un líquido hierve cuando la presión exterior es de 10 a la 5 pascales. Recordar, la presión en el sistema internacional se mide en pascales, por lo tanto, esta definición es del sistema internacional. La siguiente, para completar, nos dice que el cambio de un estado que se produce en una sustancia al pasar de gas a líquido se conoce como condensación. Como veremos en el siguiente ejercicio 4, el paso de gas a líquido se llama condensación. El paso de líquido a gas se llama vaporización. Y la última, una sustancia gaseosa no tiene forma ni volumen constante. Se expande y se comprime con facilidad. Son las propiedades, ni forma ni volumen, se expande y se comprime de un gas. Si vamos a la segunda pregunta, dice que identifique las frases si son verdaderas o falsas. Bien, aquí vamos a ver y corregir los errores que hay en las frases falsas. La primera, el amperio pertenece a las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Falsa. ¿Por qué? El amperio no es una magnitud fundamental, el amperio es una unidad. Es la unidad de una magnitud fundamental que se llama intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, el amperio no es la magnitud fundamental. La magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, es falso. Los cambios de estado que se producen absorbiendo calor se llaman cambios progresivos. Verdadera. Para pasar de sólido a líquido a gas necesito absorber calor, que se caliente la materia. Para pasar de gas a líquido sólido necesito que se enfríe la materia. Por lo tanto, se llaman cambios regresivos. Para que la ciencia avance es necesario comunicar los resultados de los estudios científicos. Verdadero. Si hacéis un estudio científico y llegáis a unas conclusiones que pueden hacer un gran avance en la sociedad, pero no lo comunicáis, ese avance nunca se va a producir. La química estudia los cambios que afectan a la propia naturaleza de la materia. Verdadero. La química estudia todas las transformaciones que cambian la materia. Por ejemplo, un trozo de papel, cuando arde, es un proceso químico. Por lo tanto, primero tengo un papel y luego ya no tengo un papel, tengo cenizas y humo. Si cambio los nombres, es un cambio químico. El agua hierve a mayor temperatura a nivel del mar que en lo alto de la montaña. Esto lo vimos en clase. Si os acordáis, yo os puse el ejemplo de los tibetanos, que si veis en las películas, el té tibetano, estaba el agua hirviendo, echaban el té, lo revolvían automáticamente, lo bebían, porque el agua debía estar sobre 60 grados. Y si espera mucho más, el agua se enfría rápidamente. Las variables independientes son aquellas cuyos valores podemos elegir libremente. Verdadera. El valor independiente es el que nosotros escogemos. Es la magnitud que nosotros escogemos para cambiar aleatoriamente o escogemos libremente.
por el valor que nosotros escogemos de esta variable independiente, nos va a dar un valor de experimento. Esa es la variable dependiente. Y luego tenemos las variables controladas, que esas siempre son fijas. El método científico es un proceso único e invariante de la investigación. También es falsa. El método científico cambia dependiendo del campo de la investigación. Como veis en el libro tenéis el mayor ejemplo. Tenéis 5 grandes pasos de método científico. Yo en clase os los desglosé en 8 pasos. Por lo tanto, no es único e invariante. El grado centígrado no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. Bien, la clave está en el no. En el Sistema Internacional de Unidades de la temperatura, ¿vale?, la magnitud de la temperatura es el Kelvin, por lo tanto verdadera. La teoría cinética consiste en que la materia está formada por partículas pequeñas que se mueven constantemente, verdadero. Y un gas que cumple la ley de Boyle-Mariotte, el producto P por V permanece constante. Esto es cierto, la ley de Boyle-Mariotte me dice que la presión del primer estado por el volumen del primer estado es igual a la presión del segundo estado por el volumen del segundo estado y así sucesivamente, por lo tanto verdadero. Escribir las características que pertenecen a cada estado de la materia. Bien, aquí tenéis que acordar los ejemplos que vimos en clase, ¿vale? Si os acordáis cuando los compañeros se ponían de pie, cuando se unían por los codos fuertemente unidos, ocupaban un espacio muy pequeñito, eran rígidos porque tenían unas fuerzas de cohesión muy fuertes y no se podían desplazar de sus posiciones de equilibrio. Cuando se agarraban por la camiseta, el brazo se estiraba y se encogía. Estas ligaduras eran más débiles que agarrarse por los codos y una persona podía pasar entre ellos con dificultad, pero se podía mover. Y cuando era un gas, andaba libremente por donde quisiera con las manos en los bolsillos. Entonces, si no hay fuerzas de cohesión, es un gas. Las partículas se mueven libremente, manos en los bolsillos, es un gas. No se puede comprimir, eso es un sólido. Ocupa todo el volumen, también es un gas. Volumen y forma constante, un sólido. Partículas se deslizan unas sobre otras, alguien puede pasar entre vosotros, un líquido. Densidades muy bajas, de los 3 estados, la densidad más baja es el del gas. Fuerzas de atracción muy intensas, agarrarse por los codos, un sólido. Y se adaptan a la parte del recipiente, eso es un líquido. No ocupa todo el volumen, sino se adapta a la parte del recipiente. Para completar el diagrama de cambios de estados, primero que tengo que hacer es poner sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Pues al azar. En los 3 cuadros, por ejemplo, aquí ponemos el sólido, aquí ponemos el líquido y aquí ponemos el gas. ¿Vale? Una vez que lo tenga, el paso de sólido al líquido se llama fusión. El paso contrario de líquido a sólido es la solidificación. El paso de sólido a gas directo es la sublimación. Y el paso contrario es la sublimación inversa. Ahora, el paso de gas a líquido es la condensación, como ya vimos en el ejercicio 1. Y el paso contrario de líquido a gas se llama vaporización. Como veremos en el último ejercicio, en el 10, la diferencia de paso de líquido a gas, la vaporización consta de 2 procesos, que es la evaporación y la ebullición, como veremos sus definiciones en el último ejercicio. Y por último, vamos a acabar con los ejercicios más teóricos, que es el ejercicio 6. Vamos a pegar un pequeño salto. Y me dice que nombre los siguientes materiales y siguientes de prevención. Bien, el primer material es no bureta. Aquí, como vemos, unas gotas caen encima de las manos y el metal las corroe, es corrosivo. Ya lo utilicé el año pasado en el laboratorio, son embudos de decantación. Aquí solo hay una llama, es inflamable. Y por último, dentro de todos los matraces que existen, este es el matraz Erlenmeyer.